Bendiciones a todos los hermanos Manmin, la familia Manmin. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Quiero continuar el testimonio de la enfermedad que me dio en diciembre. Al principio de diciembre estuve totalmente grave con el COVID-19, pero allí, hermanos, a través de la oración que nuestro pastor hacía a diario por mí y nuestro hermano Víctor, Dios me fue levantando muy lentamente. Dios me fue sanando, hasta tanto que me pude levantar, ya pude caminar, ya pude hacer cosas que no hacía y poco a poco me fui recuperando. Pero como siempre quedan secuelas. Por eso quiero testificarle hoy la continuación del milagro que Dios hizo en mí a través de las oraciones de nuestro hermano Pastor David y en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Quiero decirle que lo que me quedó de esa enfermedad, algunas secuelas como falta de respiración, cansancio, algunos síntomas como dolores, algunos dolores en los órganos y así sucesivamente. Y en ese tiempo ya estaba comprometido con los hermanos Manmin Valencia para construirle la casa de oración. Luego, por la enfermedad, las cosas se habían detenido un poco, pero el hermano Ramón comenzó a orar allí con algunos hermanos, se reunieron y ellos me testifican que Dios ya les había confirmado que yo iba para aquel lugar. Luego que cuadré con el hermano Ramón y con algunos hermanos de allí, que sí iba, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sí iba a ese lugar a construir la casa de oración, cuadramos la fecha para ir, para viajar, y resulta y acontece que justamente en esa fecha mi hijo muere y las cosas se detienen un poco. Después de esto, cuadré, llamo al hermano Ramón para descontarle lo sucedido y decirle que voy a posponer la fecha, que él entiende la situación que estábamos viviendo y en aquel entonces pues estamos organizándonos. Después de esto que nos organizamos, después del entierro, yo duré 2 días aquí en la casa y luego me voy a la célula Manmin Valencia. Pero antes de salir a aquel lugar, le dije a mi esposa que Dios iba a hacer algo, que Dios me iba a sanar, que trabajando en su obra, construyendo casa de oración a la iglesia Manmin Valencia, pues Dios iba a hacer cosas maravillosas en mi vida. Y me fui con aquel dolor, cansancio, con muy poca respiración, pero como pude, llegué a aquel lugar. Y cuando llego a aquel lugar, que comenzó la obra, solamente lo que hacía era dar algunas indicaciones a los obreros que allí teníamos y me sentaba, me cansaba, me levantaba, respiraba poco, pero entonces allí, hermano, luego comienzo a trabajar poco a poco, comencé a trabajar y cuando comencé a trabajar comenzamos a adelantar ciertas cosas que habían que hacer, hermano, y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, al cabo de una semana, 15 días, que comenzamos la obra fuertemente, Dios comenzó a hacer cosas, como yo le dije a mi esposa, que Dios me iba a sanar y aún yo mismo no me iba a dar cuenta. Al cabo de 15, 20 días, ya Dios había hecho la obra en mí totalmente. Resulta y acontece que en ese tiempo comenzamos a cuadrar la cuestión de la placa y como todos saben, pues la construcción es un trabajo demasiado fuerte, pero allí, hermanos, Dios se glorificó en el espacio espiritual de nuestro pastor principal y me sanó completamente la falla respiratoria que me había quedado, algunos dolores en algunos órganos que habían quedado y me sanó completamente de todas las secuelas que habían quedado. Me daban 6 meses para poder hacer algo, pero resulta y acontece que en 15, 20 días ya Dios había hecho toda la obra. Y es el testimonio que quiero darle de aquí de la célula Manmin Yaritagua. Soy el hermano Douglas y esto pues para que si esto sirve de algo a muchas personas, aumenten su fe y crean que en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, Dios tiene poder y la oración hace milagros.
Amén. Entonces, mis amados, espero que Dios pueda bendecirle y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el espacio espiritual de mi pastor principal. Amén. Dios me les bendiga a todos.